Bueno, Alejandro, estoy muy contenta de que estés aquí con nosotros. Tú sabes que tengo más de un año aquí esperando esta invitación y me da muchísimo gusto que te hayas dado este tiempo, de verdad. Es un honor para mí tenerte, yo creo que para todos los que estamos aquí. Bueno, pues bienvenido. Voy a presentarte así rapidito. Bienvenidos todos los que están aquí con nosotros en esta reunión. Bienvenidos al regreso a casa. Y te voy a presentar así, bueno, no muy rápido porque es de verdad, tienes un currículum muy extenso, pero bueno, eres licenciado en psicología por la Universidad Intercontinental y especialista en área clínica, maestría en psicoterapia psicoanalítica de la Universidad Intercontinental, doctorante en psicoanálisis Universidad bueno, no voy a decir las universidades, más rápido. Doctor honoris en causa por el claustro doctorados de diplomados en adiciones avalado por la Secretaría, bueno, de Psiquiatría y Fundación Ama la Vida, introducción a la sociología por el Centro Familiar de la Integración de la Familia INISAC. Bueno, eres también el director de INISAC, que yo ahí es donde te conocí, Alejandro. Bueno, experto en tanatología, conferencista, perito en criminalista, hipnoterapeuta, certificado por la UNAM, ex representante de la Red Mundial de Sociología para México, Centroamérica y el Caribe. Ahora es el presidente de la Red Mundial de Sociología en todo el mundo. Bueno, tienes muchísimas cosas que no las puedo decir todas porque son muy extensas, Alejandro, pero estoy muy orgullosa de ser parte de tu equipo porque yo también me consideraste que soy la vicepresidenta de los sobrevivientes, que eso para mí, de verdad, es un orgullo viniendo de ti. Y bueno, yo sé que si hay alguien experto en suicidios, eres tú. Tu manera en cómo hablas, tienes bastantes libros también. Eh, Tienes, ahorita nos vas a hablar un poquito también de los libros que has escrito y bueno, tienes programas de radio. Yo les quiero contar que cuando pasó lo de mi hijo, hace un año y medio, fue el primer persona con el que me dije, fuiste tú, Alejandro. Y yo no sé cómo di contigo, pero di con tu celular, di así directamente con tu ayuda y me ayudaste mucho. Realmente yo creo que muchos sobre todo los padres que perdimos hijos por suicidio, tenemos ese miedo como que de contactar con alguien que es tan especialista en eso, ¿verdad? Como que alguien que te va a decir qué pasó ahí, qué hiciste. Bueno, tú nos vas a hablar un poco de todo esto y de lo difícil que es el duelo por suicidio. Bienvenido, Alejandro, y muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Ana Elsa, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, quiero que sepan que llevamos cocinando mucho tiempo esta entrevista, plática, conversatorio que deseamos compartir con ustedes. Y efectivamente, con toda la labor que ha hecho Ana Elsa con los supervivientes, cuando a mí me nombran este año presidente de la Red Mundial, me piden que, bueno, pues también me haga de mi equipo. Se requería obviamente personas que estuvieran en contacto con las quienes perdieron por suicidio a un hijo, por cualquier otra circunstancia, y por eso contacté a Naelsa, amablemente aceptó, y estamos con un gran trabajo y un esfuerzo, y hemos tenido juntas, y nuestra intención es avanzar mucho en la prevención del suicidio, en la atención al suicida y lo que hoy nos compete, la posvención. Así le llamamos a alguien en un proceso que está en este momento recuperándose emocionalmente, pasando por un duelo especial, que es el duelo por suicidio, y en este proceso de posvención es un proceso complejo, difícil, se requiere una especialización para ello, que es el suicidólogo. Nosotros en el Instituto Hispanoamericano de Suicidología cumplimos en diciembre 10 años. Y en estos 10 años nos ha faltado horas al día, días a la semana, semanas al mes y años a los 10 años para poder abarcar lo mucho que se requiere en el campo de la suicidología. No había nada cuando yo hice el instituto, no había ningún tipo de institución similar a la de nosotros a nivel latinoamericano,
que se ocupara y preocupara por este tema. Entonces, por supuesto, nos llegaron invitaciones de muchos lados, nos han pedido por muchos espacios, entrevistas, conferencias, coloquios, congresos, y nosotros tenemos unos diplomados que nuestra intención es que con estos diplomados logremos la detección oportuna y la canalización adecuada. Esos son los dos objetivos en nuestros diplomados. Y por supuesto, sí estamos muy saturados de trabajo, pero muy satisfechos por la respuesta. Igualmente, hoy es un día muy especial por el número de personas que se han ido sumando, por el interés que ha despertado esta plática, y pues queremos que se hiciera bastante dinámica. Yo les preparé un material que les voy a ir compartiendo y daremos unos minutos para inquietudes, preguntas que tuvieran ustedes a través de Ana Elsa. Ok, Ana. Sí, gracias, Alejandro. Bueno, pues aquí pueden quitar igual el micro para cualquier duda y bueno, quisiera que nos hablaras un poquito, ¿cuál es la diferencia entre un duelo normal, por así decir, a un duelo por suicidio? La diferencia es que cuando alguien querido, alguien cercano a nosotros fallece por otra circunstancia, tenemos el motivo, el móvil, la forma. Es decir, si alguien muere por una enfermedad, pues sabemos que la misma enfermedad fue creciendo, fue deteriorando a la persona y la llevó a la muerte. Igual por un accidente, ¿no? Ya sea automovilístico o un accidente casero o cualquier cosa, sabemos las razones por las cuales la persona ya no está con nosotros. Y puede ser cualquier otro tipo de circunstancia, homicidio, inclusive. Sabemos que alguien lo mató o la mató y las circunstancias, eh, cómo es que fueron. A diferencia del duelo por suicidio, que deja muchas preguntas y muchos porqués. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se quitó la vida? ¿Por qué no pensó en mí? ¿Qué pasó allí? Una necesidad de saber más, e inclusive aún habiendo una carta póstuma, que así le llamamos a estos documentos que muchas personas dejan. Hoy en día sabemos que pueden dejar una grabación, un video, un mensaje a través de las redes sociales. Aún así, teniendo esta información, creemos que hay algo más de fondo que requerimos saber, y las verdaderas razones por las que alguien se quita la vida se las lleva a la tumba. No las sabemos. Esta parte es la más difícil de aceptar. Se requiere mucho tiempo, proceso y comprensión para que entendamos que esta condición es algo que no podemos tener a la mano. Allí radica la gran diferencia, Anaísa. Ok, doctor, muchas gracias. Y otra de las preguntas, bueno, yo creo que voy a hablar por mí, pero bueno, creo que es muy común que, por ejemplo, cuando se habla de prevención, porque a mí me pasó, es así como que, bueno, quieres escuchar o te da miedo el saber los rasgos que, por ejemplo, podía haber tenido tu hijo, en mi caso, pero es algo que nadie lo sabía, ¿no? O sea, no sé si aquí me van a decir lo contrario muchas mamás, pero en realidad es un tema que no busca una mamá que tiene, pues normalmente que no ha pasado por algo así, ¿no? Porque yo te puedo decir todo lo que, los síntomas de prevención y a lo mejor ya los pongo en práctica con mis hijos o con mi familia, pero en ese tiempo es algo que no se tienen esas herramientas. Entonces, ahí, ¿cómo se puede trabajar, Alejandro? Porque, pues sí es algo difícil que toda la gente te escuche cuando no ha vivido un suicidio, ¿no? Así es, Anessa. Mira qué bueno que tocas este punto, porque yo tengo un artículo escuchando precisamente a papás, a mamás, a hermanos, abuelitos y gente que pues estuvo cercana a una persona que decidió quitarse la vida. Me decían que es algo que no se esperaba. Y así le puse a este artículo: suicidio, la muerte no esperada. Nadie supone que en su familia, en su casa, en su entorno, va a ocurrir una situación de suicidio. Vamos, no es algo que lo tenemos contemplado. Por eso es como una cubetada de agua helada cuando cae, cuando nos enteramos, porque es una situación, insisto, inesperada. Y esto, la situación sorpresiva, es la que impacta a tal grado
que desorganiza, desubica, y hay una necesidad como de saber qué pasó, por qué ocurrió. Sumado a esta condición de no saber qué ocurrió y tampoco esperarla, eh, nosotros los suicidólogos decimos que hay muchos mitos y tabús respecto al suicidio. Ya lo estudiamos en el diplomado, como en otras épocas, en otras culturas se concebía el suicidio, y es algo, es una muerte que se escondía, que se tapaba, que no se decía, que generaba una dificultad en el entorno por todas las críticas, juicios, etiquetas que se daban. Hoy en día todavía hay reporteros que me preguntan, doctor, ¿el suicida es un valiente, es un cobarde? O sea, todavía se le quiere poner una etiqueta y estamos en el 2021. Y yo le respondo, es que nuestro trabajo no es etiquetar, calificar, diagnosticar esta condición, la desconocemos. Lo que sí sabemos es que es un acto de desesperación y no tiene que ver con una u otra de las condiciones que me plantean. Por ello, la necesidad de hablar del tema, de hacer prevención del tema y de que no sea un tema tabú, un tema oculto, un tema que se tape, porque esto lleva a que en el desconocimiento nos sorprendamos más, Elsa. Así es, doctor. Bueno, pues aquí Lulu quiere preguntarnos algo. No sé si quieres quitar tu micrófono, Lulu. Sí, gracias. En relación a lo que comentaba el doctor, este, por qué la propia familia se niega a que, en mi caso yo soy la mamá de Alberto, se niegue a que yo le cuente a la demás familia qué fue lo que pasó? O sea, el resto de la familia cree que Alberto murió en un accidente, cuando Alberto se suicida. Entonces, hace poco tuvimos una reunión familiar y platicando con un primo cercano, pues yo le platiqué la verdad, lo que había pasado con Alberto. Y mi mamá al día siguiente me pregunta, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué le dijiste que se había suicidado? Le dije, Alberto lo hizo y no tengo por qué ocultarlo. A lo mejor no fue la mejor decisión, mas sin en cambio lo que hizo no lo define como lo que fue en vida. Entonces, ¿qué es lo qué se le puede dar de fundamento a la familia cuando la familia misma se niega a la que la mamá del suicida le quieren ocultar o le quieren pedir baja la mano que no lo diga, que esconda lo que hizo Alberto? Entonces, esa parte a mí me causa conflicto, ¿no? Porque sí, efectivamente, no voy a decir, Alberto hizo bien, a lo mejor o hizo mal, simplemente tomó una decisión como cualquier otra que podemos tomar nosotros, buenas o malas. Pero yo cómo puedo abordar esa parte de decirle a la familia, es que hizo esto, a lo mejor no con los detalles que yo viví en ese momento, pero sí lo que ¿cómo puedo abarcar o abordar el tema con la familia y decirle, sin que me coarten ese derecho? Con mucho gusto, Lulu. Aquí habría dos condiciones. Fíjate que cuando ocurre una situación de suicidio a lo largo de la historia, se tendía mucho a ocultar, a tapar por varias condiciones. Las dos más frecuentes eran todas las ideas que existían alrededor del suicida, que si estaba loco, que si estaba poseído, que si estaba con una condición extraña, que era diferente o alguna situación que pudiera etiquetarlo y que esto hiciera evidencia familiar como un secreto que no se dice, como un secreto que no se abre, no se habla, para salvaguardar la
a familia y que esto no provocara o destapara chismes, ideas, conceptos erróneos de la familia. Esa es una parte. Y la otra, el desconocimiento de por qué alguien decide quitarse la vida. En el momento que tenemos la posibilidad de hablarlo, de procesarlo, ya se puede comentar y tú, Lulu, como mamá, decidirás quién sabe y quién no sabe. No es algo que vayas a publicar para todo el mundo, sino tú decidirás y tienes ese derecho. Pero hay toda una serie de circunstancias y situaciones a lo largo de la historia en donde se prefería no decir, y te voy a pasar un dato, en muchas épocas y culturas, cuando alguien se suicidaba, no le permitían todos los ritos funerales o ritos religiosos. Entonces la familia tendía a ocultarlo para poder tener derecho al funeral, a los ritos religiosos, a inclusive enterrarlo en un camposanto, etcétera. Entonces, era algo que se tenía que hacer para sobrellevar todas las consecuencias, Lulu. Gracias, doctor. De nada, Nelsa. Otra pregunta. La culpa, doctor. Si nos puede hablar un poquito de la culpa, porque yo pienso que es algo que está muy, muy, muy presente en un duelo por suicidio. Es todo un tema porque desgraciadamente la culpa es algo que traemos pues desde las ideas judio-cristianas. Entonces, cuando se da una situación de suicidio, la familia se siente involucrada, se siente integrada en esta decisión y yo a esta culpa le he llamado a la culpa entrampada, porque es culpa por acción u omisión. ¿A qué nos referimos? La familia y el entorno piensa que algo que hicieron provocó la decisión del otro o algo que dejaron de hacer provocó la decisión del otro. Nada más lejano a la realidad, porque comprendiendo y entendiendo el proceso del acto suicida, entendemos que hay factores precipitantes y factores predisponentes. Voy a tratar de ser claro para no entrar en complejidades, pero los factores precipitantes puede ser algo que en ese momento vivió la persona que lo llevan a decidir quitarse la vida. Es un impulso, es una acción para dejar de sentir ese dolor o ese sufrimiento. Y los factores predisponentes tienen que ver con la personalidad. ¿Cómo era la persona? Era una persona que vivía una depresión, un trastorno de ansiedad, una fobia, un carácter débil, frágil, alguien impulsivo, con mucha agresividad. Si me explico todas las condiciones que pudo en vida tener la persona, que fueron como el caldo de cultivo, las condiciones que llevaron a ese funcionamiento de vida y el factor precipitante es lo que lo llevó a la acción. Entendiendo estas dos condiciones, sabemos por qué con estos dos elementos se pudo dar el acto suicida. Allí nos podemos desprender de la culpa y entender que lo he dicho y lo repetiré muchas veces, las veces que sean necesarias, el acto suicida es un acto autogestivo. Repito, el acto suicida es un acto autogestivo. Solo la persona puede decidir, solo las personas podemos decidir quitarnos la vida. Nadie puede decidir por nosotros quitarnos la vida. Y este acto, autogestivo va a concluir o va a conllevar estos dos elementos, predisponentes y precipitantes. Entonces, la gente siente que algo hizo o dejó de hacer y se viven involucrados y sobre todo con esta condición de culpa. Cuando en el proceso de trabajo de la posvención a los supervivientes les mostramos que esta acción que tuvo su ser querido conllevaba muchas cosas de su historia de vida, más un impulso del momento, y que pudieron ser los mejores padres, los mejores hermanos, los mejores amigos, o los peores padres, o los peores amigos, o los peores compañeros, y esto no necesariamente tuvo que influir en esa condición o en esa decisión. Y esto es porque sabemos que aún teniendo las peores condiciones de vida, hay gente que decide vivir.
Entonces no tiene que ver con el entorno. Y al contrario, hay gente que tiene las condiciones más brillantes, extraordinarias y bonitas de vida y desea vivir. Por ahí Ok. está el término inclusive de resiliencia. Es importante este término porque hay gente que tiene, desde el psicoanálisis decimos, una estructura o una capacidad para enfrentar las adversidades de la vida. Y hay gente que tiene menos recursos y no las puede enfrentar. Entonces el acto de quitarse la vida es para salir de ese dolor. Claro que sí. Eh, quería nomás que dijeras así para que como que aclararas un poquito de no es culpa de ser mal padre si se suicida un hijo, ¿verdad? Porque es lo Muy buen punto, porque la verdad, esta situación lleva a mucho dolor, a mucho sufrimiento y a estarse cuestionando y cuestionando una serie de situaciones eh, que, insisto, no tiene que ver con el entorno familiar. Ok, gracias Alejandro. A ver, aquí están preguntando, pregunta María, ¿hay algo de genético en el suicida? Gracias, María, muy buena pregunta. Y es algo que también que eso ahora sí que son las preguntas de cajón, ¿no? Hasta el día de hoy no se ha encontrado el gen suicida. Se han hecho muchos estudios del genoma humano, las neurociencias han avanzado mucho, hay algunos estudios que hablan de ciertas condiciones neuronales o composiciones en el cerebro, etcétera, pero son estudios o preliminares o estudios parciales o estudios post-mortem que no son contundentes. Hasta el día de hoy podemos decir que no se encuentra un gen suicida que pueda predisponer genéticamente a este acto. Ok, gracias, doctor. Alberto nos pregunta, ¿podrías explicar el concepto de posvención? Sí, es un concepto que nos ha servido mucho para trabajar a los suicidólogos y es exactamente toda la labor después de un acto suicida en donde aquí les voy a dar para quienes estén anotando, quieran tener información así como más precisa. La posvención la hacemos en un proceso que le llamamos de las 3 Rs. Y este concepto es del autor Resnick, quien dio mucha aportación para el conocimiento del suicidio y vio la gran necesidad, uno, en esta primer R, de resucitación. Y todos ustedes que están aquí lo entenderán y seguramente lo habrán vivido. Cuando un ser querido tan cercano, tan amado, decide quitarse la vida, algo dentro de nosotros muere. Y es bien fuerte, muy duro, muy doloroso, de mucho tiempo, porque a diferencia de otros duelos, este duelo por suicidio requiere mucho más elaboración y tiempo. Entonces, nuestro trabajo como suicidólogos es ayudarlos a ese soplo de vida. La vida sigue. Hay un dolor, hay un sufrimiento, se vive cargando esta condición de ser un superviviente, pero tenemos que mostrarle que la gente sigue viva. Yo he tenido pacientes que cuando me piden esta ayuda de la posvención, los veo que se empiezan a descuidar, que empiezan a no atender su salud, a pensar que no tienen derecho a divertirse, a reírse, a seguir con la vida y a descuidarse y a descuidar el entorno. Esto es importante mostrárselos y en esta primer R de resucitación, en donde este soplo de vida que los terapeutas damos, logramos que la gente pueda reincorporarse a su vida, pueda continuar a pesar del dolor y el sufrimiento que llevan. La segunda R es a mí la que me gusta mucho trabajar porque tiene que ver con la rehabilitación. Así como rehabilitamos en cualquier tipo de enfermedad o como cuando nos fracturamos un pie, una mano y hay que tener una muleta, ese suicidólogo va a ser esa muleta
Y en esa rehabilitación va a ser diferente en cada uno de ustedes. No hay un tiempo definido de rehabilitación emocional por suicidio. En cada persona, el proceso de tiempo, como en cualquier tipo de enfermedad, va a depender de la condición de la persona, de cómo trabaje en ello, de cómo se cuide, de cómo siga adelante. Pero ahí es donde podemos brindar mucho, mucho. No solo el acompañamiento terapéutico, sino nos apoyamos de libros, películas, documentales, artículos, oraciones, hoy en día yoga y muchas terapias complementarias o alternativas que pueden ser sanadores para la persona. En este segunda R de rehabilitación es donde mayor labor podemos hacer y donde la gente requiere de esta participación. Ese punto es muy importante. Se hace un trabajo de equipo. No llega el paciente y a ver, ayúdeme y yo nada más escucho. También tiene que hacer una labor, también tiene que hacer un esfuerzo. Y de esta forma logramos llegar a la tercera R, que es la renovación. Hay que hacer cambios. La vida y el entorno puede ser igual y los cambios parten de muchas condiciones, desde decidir qué se hace con las cosas que pertenecían a nuestro ser querido, qué hacemos con el lugar, el entorno, con nuestra vida, qué decisiones tomamos, qué cambios radicales realizamos y qué modificaciones. En esta renovación estamos logrando que las personas empiecen a disfrutar la vida, empiecen a gozar lo nuevo que están realizando y no se estanquen, porque esa es otra de las condiciones que yo he visto. Llevo más de 30 años trabajando con familias de un suicida y he tenido pacientes que hace 20 años se les suicidó un hijo, pero se quedaron estancados hace 20 años. Y no hubo un proceso de trabajo, de elaboración de estas 3 Rs, y para ellos el tiempo no pasó. Dejaron esa habitación tal cual había dejado el hijo, esa moto, esas cosas, ese auto y ese externo, mundo externo igual, y así se quedaron internamente, sin renovarse. Por eso en este proceso, perdón, de las 3 Rs, vamos llevando de la mano en el trabajo de la posvención. Gracias, doctor. También le están preguntando que si existe la predisposición en familias donde hubo suicidio. Claro, no predisposición genética, pero sí encontramos algunos factores y entre ellos, uno, como aprendizaje que se da. Sí, hay familias en donde el abuelito se suicidó, la tía se suicidó, el primo se suicidó y entonces nosotros los suicidólogos requerimos hacer un familiograma y un genograma. Familiograma es donde está constituida actualmente la persona y genograma es todos los antecedentes de los abuelos, tatarabuelos, hasta donde se sepa lo que es el árbol genealógico y tratar de encontrar si hubo algún tipo de historia de suicidio. Esto es como, le llamo yo el pasaporte que se le da sobre todo a las nuevas generaciones de que si abuelito en crisis económica se suicidó, entonces si yo tengo una crisis económica, pues también me suicido. Esa autorización, ese permiso, tiene que ver con la acción del abuelito. Sumado a ello, también encontramos familias en donde hay adicciones, alcoholismo y cualquier tipo de drogas, son muy predisponentes a esta condición suicida, y familias con alguna patología, hablamos de esquizofrenia, con algunas situaciones de impulsividad, falta de control de impulsos, en donde además del acto suicida existía mucha violencia familiar. Serían las condiciones que vamos encontrando. Muy bien, doctor. Aquí perdón, pero quitaron el Así micrófono. pasa, Anaisa, entendemos. Sí. Bueno, aquí otra pregunta, que si se pueden hacer estudios médicos para determinar la predisposición, pues me imagino que no, ¿verdad? Porque no es genético.
No, no hay un estudio como tal. Lo que podría yo decirles a aquellas personas que quieren saber desde el punto de vista biológico, del 60 al 70% de las personas que intentaron quitarse la vida o se la quitaron, tenían o vivían un proceso depresivo. Entonces, algunas depresiones sí son heredadas, entonces se puede saber que tiene una depresión y hay una predisposición, pero no así un dato fiel que nos diga se va a suicidar porque está deprimido. Ok. También le están preguntando respecto a eso, dice, ¿el suicidio tiene que ver con la enfermedad mental, como por ejemplo la depresión? Sí, y sabemos que desgraciadamente la situación de la depresión ha crecido. Les platico un dato para los que no son clínicos o no están inmersos en el campo de la psicología o la psiquiatría. Cuando yo empecé a estudiar psicología, bueno, nos enseñan el DSM-3 en aquel entonces, que es un manual que usamos los psicólogos y los psiquiatras de enfermedades mentales, que es internacional. Y en aquel entonces había 3 tipos diferentes de depresión. Aparece el DSM-3 revisado, luego el DSM-4 y luego el DSM-4 revisado. Y hoy estamos en el DSM-5. A 3 décadas, hoy en día tenemos más de 14 tipos diferentes de suicidios, basados o encontrados con la situación depresiva. Es decir, ahora requerimos tener mucho más conocimiento de la depresión para hacer un buen diagnóstico y saber si efectivamente la situación depresiva del paciente tiene un riesgo alto suicida. Y que esto, en la mayoría de los casos, tiene que hacerse en forma multi e interdisciplinaria. No todos los casos de depresión van a requerir medicamentos, pero en un momento dado que sí lo requieran, se hace el trabajo del suicidólogo con el psiquiatra para beneficio del paciente y el medicamento es una herramienta que ingresa al tratamiento para ayudarlo a salir más rápidamente. Muy bien, gracias, doctor. También le preguntan cómo apoyar a la familia en el duelo, por ejemplo, de los primos, pero yo aquí quiero también hacer un punto muy importante que son los hermanos, doctor. Me han preguntado mucho de que, por ejemplo, y yo también tuve ese temor hasta que mi hijo me dijo, jamás me suicidaría, no, yo jamás haría eso, mamá. Entonces fue así como que un descanso que sentí, pero yo pienso que es un tema que sí se tiene que abordar con los hermanos, ¿no? Porque aparte del duelo que están viviendo, pues están sensibles, muchos están adolescentes, muchos están muy jóvenes y están como que en un riesgo de toda la crisis, ¿no? Que se está viviendo en la familia. Es bien importante esto, Ana Elsa, y hay un libro que a mí me enseñó varias cosas. Este libro es de Rosana Rocatagliata y habla de la otra cara del dolor. En este libro ella nos comparte todas las situaciones que viven exactamente los hermanos y necesitamos hacer todo un trabajo con ellos y les voy a compartir los 3 errores que normalmente cometemos en familia con los hermanos. El primero de ellos, el efecto cobija. Estamos más preocupados, más centrados, más ubicados en la pérdida del hijo y desprotegemos, descobijamos al resto de la familia. A eso le llamamos el efecto cobija, jalamos por un lado y descobijamos a otros. Ese es, yo creo, el primer error. Inclusive en este libro, Rosana Rocatagliata nos dice que los hijos reclaman, ¿no? Oye, papá, oye, mamá, yo sigo vivo. Y tú te la pasas triste, llorando, hablando, rezando y por mi hermano y a mí me descuidas. A mí ya no me ves, a mí ya no me atiendes, no estás conmigo. Esta situación hay que hablarla, hay que abrirla, hay que prevenirla en familia. Esa sería el primer condición que no funciona dentro de la familia. La segunda es no hablar del tema. Y uno de los casos que en este libro Rosana Rocatagliata nos muestra, a mí me llamó especialmente la atención, donde el testimonio de una hermana de alguien que se suicidó
textualmente dice, lo peor en mi familia no es que se haya suicidado mi hermano, lo peor es que ya nunca su nombre se volvió a mencionar. Qué fuerte, ¿no, Anaisa? Fuertísimo, doctor. Qué A mí fuerte. esa, híjole, sí, todavía lo comparto y me recorre hormiguitas por la piel, porque pareciera ser, como nos comentaba anteriormente Lulú, que no se puede hablar del tema, que se convierte en un tema tabú dentro de la familia. Y a veces el entorno, los amigos, la misma familia, no te quieren preguntar, no te quieren tocar el tema, no quieren decir el nombre, porque creen que te van a lastimar o que pueden afectarte o que no se debe, no es de educación o no está bien, pues. Al contrario, dentro de la familia, en la medida que se pueda hablar, que se pueda expresar, y es parte de la terapia, el que hagamos una carta, que nos despidamos, que podamos hablar de la persona, que inclusive identifiquemos las cosas buenas y malas que tenía, porque sabemos mucho que los latinos, al momento de que una persona muere, pues la idealizamos. Entonces necesitamos aterrizarlo, verlo como alguien que en vida tuvo sus buenas y sus malas. Entonces, la segunda condición que encontramos que no funciona es ya no hablar del tema. Y el tercero, y aquí sí hago esta información para brindar ayuda, el que no se acerquen a un especialista. No es un duelo fácil y no es un duelo rápido y no es un duelo sencillo. Entonces se requiere buscar ayuda. Y ahí Sí, les paso un tip. Cuando la familia busca ayuda tempranamente, es decir, días después de haber fallecido su ser querido, es más fácil el proceso de recuperación emocional. Estas 3 R las trabajamos más rápido. ¿Por qué? Porque entre más tiempo se tarden, se van generando más fantasías, miedos, resistencias, y esto es material que en terapia no funciona y tenemos que ir depurarlo. Pero si el trabajo se hace inmediatamente, es más fácil la recuperación emocional. claro que sí. Doctor, pero por ejemplo, ahí en los adolescentes, si no quieren ir a terapia, porque yo lo insistí mucho con mi hijo que tiene pues 24 años y era así como que me decía al principio, tenía 22, ¿no? Me decía, no, mamá, no necesito y aceptó en un principio al mes, aceptó y luego se vino la pandemia, entonces fue así como que ya no. Entonces ahí no, pues no lo podemos forzar porque es adulto, ¿no? Ese es un muchacho joven, pero que ya es mayor de edad. Entonces ahí, por ejemplo, he tenido muchos comentarios de ese tipo, ¿no? De que mi hija no quiere ir y se está haciendo daño. Entonces yo sí nunca dejé de ir a terapia y lo confieso desde la 15 días yo creo que tenía y no he parado. Todavía sigo en terapia con Nancy, que no sé si está aquí Nancy, pero ella es experta tanatóloga en fisiología. Entonces, gracias a ti, Alejandro, que contacté con ella y me ayudó muchísimo, ¿no? Que es una experta en el tema, también es importante eso. Sí, normalmente algunos hermanos no quieren asistir, se resisten. Yo tengo algunas técnicas que me han funcionado. Primeramente, decirle al hijo que nos dé oportunidad de una entrevista. En esa entrevista yo hago una conciencia de que no es que él esté mal o de que haya necesariamente un miedo a que también se quite la vida, sino que es una labor que debe realizar en conjunto con la familia y que es como un rompecabezas y que él va a aportar. Algunos sí lo aceptan de esta forma y otros se requiere también respetar. Toda la gente tiene un tiempo diferente. Entonces, requiere haber un movimiento interno en ellos para ir a una terapia. Y ahí les planteé un ejemplo, Anaísa, que viví con alguien también. Iniciaba yo en el campo de la suicidología, me piden ayuda, pero uno de los hijos no quiso. Tendría como 24, 25 años. Y bueno, se respetó esto. Pasan como 10 años y él mismo me busca
y me dice, en aquel entonces no vi la situación de riesgo, pero cuando me voy a casar y mi novia se enoja conmigo y yo le digo que ya no nos vamos a casar y ella intenta quitarse la vida, ahí me mueve el suicidio de mi hermano y por eso ahora pido ayuda. Ay, ¿Sí me no. explico? Tiene que movernos algo internamente para buscar la ayuda. Sí, sí, qué fuerte, doctor. Aquí también están preguntando que si es necesaria la medicación en el duelo, que si la recomienda. Híjoles, qué buenas preguntas están haciendo. Fíjense que yo siempre prefiero hacer una valoración para determinar si se requiere o no el medicamento dentro del proceso de duelo. Explico lo siguiente. Para los tanatólogos, suicidólogos, psicólogos, sabemos que dentro del duelo hay una etapa de depresión. Hay que vivirla. No podemos ni saltarla, ni evadirla, ni alargarla. Hay que saber procesarla e integrarla dentro del proceso normal de duelo. Pero si ustedes van con un psiquiatra y les dicen, se acaba de morir mi hijo y no he podido dormir, estoy ansioso, ansiosa, no como, etcétera, el psiquiatra les va a dar un medicamento. Recordemos que el psiquiatra es médico, entonces él lo que quiere es restablecer su funcionamiento biológico. Pero si el médico no es tanatólogo, no sabe que el proceso de duelo es parte de este depresión que se tiene que vivir, se tiene que atravesar, y se vale llorar, y se vale entristecerse, y se vale que durante un tiempo haya una descompensación, etcétera, pero es un tiempo y se atraviesa. Si este proceso de tiempo se alarga demasiado, entonces ya requiere obviamente un medicamento, pero yo les sugiero primeramente acudan a un suicidólogo, tanatólogo, psicólogo para que haga una valoración y determine si es momento de buscar ayuda con un psiquiatra por el medicamento o hay que atravesar este proceso de sin medicamentos. Ok, gracias, doctor. También está preguntando, Juan, ¿cuánto tiempo lleva a superar el proceso de las 3R? Pues no sabemos, realmente varía en cada persona, es igual que el proceso de duelo. En el duelo normal, los autores dicen que de 6 meses a 2 años. Yo lo que he visto es que normalmente en el duelo por suicidio es mucho más tiempo. No es tan rápido, es mucho más largo, pero así determinar exactamente el número de años no lo sabríamos decir. Ok. También nos están preguntando, mm, bueno, igual cómo apoyar al hermano del suicida, ¿no? Cómo seguir después de un suicidio de un hijo. Mm, que por qué las personas cuando están deprimidas no buscan ayuda y por qué se tiene, o sea, por qué se tiene que dar un suicidio, ¿no? ¿Por qué no piden ayuda? A ver, otra vez la pregunta, por Sí, favor. que por qué cuando están deprimidos no piden ayuda, pues por qué no Ah, quieren, por ejemplo, ir a ayuda, ¿no? Entonces, como para impedir un suicidio, pues casi siempre es como que luchando y yo me acuerdo que yo lo hice con mi hijo, ¿no? Yo le decía mucho, ve, cuando me dices que tengo problemas, no sé, yo lo quería ver con un psicólogo y no quería, o sea, como que no quieren, pues, ¿no? Y el que fue el hermano grande, yo era el que me preocupaba, el hermano grande. Eso también es otro punto, doctor. ¿Por qué siempre a veces atendemos a un hermano y resulta que el otro es el que se suicida? Ay, Ya pues me- es fuerte porque hay factores inconscientes en cada individuo y a veces no sabemos, no podemos detectar los mensajes de alguien que ha pensado en quitarse la vida. En la suicidología decimos que todo suicida manda mensajes, pero estos mensajes hay que aprender a traducirlos, hay que aprender a interpretarlos. Y si no eres especialista, pues difícilmente lo puedes identificar. Entonces, a veces pensamos que el más latoso, el más agresivo, el más violento, el más deprimido o el más aislado lo va a hacer, o sea, como lo evidente, ¿no? Pero hay cosas detrás, cosas de fondo, y como decimos en el campo de la sociología, hay unos que calladitos, parece que no hay
ningún tipo de problema, pero internamente muchas mareas, muchos movimientos. Así es, doctor. También están preguntando que si que su hijo encontró a su hermano y que desde entonces no está en casa, que va a ratos, pero que no le gusta estar en casa. ¿Qué se puede hacer? Recuerden que en este proceso de las 3 R's, cuando hablamos de la renovación, a lo mejor hay que hacer cambios en la casa y este espacio en donde el hermano encontró a su otro hermano puede todavía evocarle, representarle, moverle, pues ese recuerdo que es fuerte, es doloroso, es impactante. Entonces, no solo hacer un trabajo suicidológico de posvención con él, sino llegado el proceso de las 3 R's, buscar esa renovación en donde la habitación o el espacio tenga un cambio para evitar este recuerdo. Ok, doctor. Em, Están preguntando aquí de que para que dé su información de las redes, de cómo encontrarlo, todo, ¿no? Con muchísimo gusto. Los Fíjense que libros tan eh, interesantes. adelante, con mucho gusto. Pues miren, les comparto que cuando empecé a tratarle de dar forma a la suicidología aquí en México, hice la página que orgullosamente a los 3 meses de haberse lanzado a la red, se convirtió en la número 1 en búsquedas de Google. Ustedes saben que para lograr esta posición a veces hay que pagar. Nosotros nunca pagamos y debido a el número de ingresos, a la información que se vierte todo el tiempo en la página, nos pusieron en los primeros lugares. Siempre estamos primero, segundo, máximo tercer lugar. Cuando ustedes teclean suicidología, ahí está, es www.suicidología.com.mx. Constantemente estamos metiendo artículos, estamos poniendo videos, informamos sobre todas las cuestiones académicas que tenemos, diplomados, cursos, conferencias y también eventos como este que el día de hoy tenemos la oportunidad de compartir. Es decir, es una página en donde ustedes pueden encontrar mucha información gratuita y todo es descargable y siempre tratamos de que en esta página exista información actual, científica y sobre todo profesional. Las redes sociales, estamos en todas, Twitter, Facebook, LinkedIn, cualquier red social como @suicidología o Alejandro Águila. Tenemos un canal en YouTube, ahí es donde podemos ver también nuestro programa Decisiones Vitales, que ya cumplimos cerca de 8 años de estarlo transmitiendo en diversas plataformas. Y es un programa que, pues, por primera vez a nivel latinoamericano, un programa dedicado a la prevención del suicidio. Siempre contamos con muy buenos especialistas y si no lo vieron ese día que aparece todos los martes a la 1 de la tarde, pues lo pueden ver en otro momento. Se queda ya en nuestro canal de YouTube de Alejandro Águila. Ahí están todos para que nos busquen y con mucho gusto les recibimos. Gracias, doctor. Le preguntan que si hace consultas, que si da consultas. Sí, tenemos, yo básicamente pues soy psicoterapeuta y el trabajo que hacemos es de una terapia de tipo psicodinámico y los teléfonos para que nos puedan pedir consulta es 55 46 31 3307 y el 55 33 41 46 45. Muy bien, gracias, doctor. Aquí siguen preguntando que si cuánto dura el proceso de duelo. ¿Dura más un duelo por suicidio o menos? ¿O cada quien, cada persona es diferente? En cada persona es diferente. En la mayoría de los casos, este proceso dura más que otro tipo de duelos por todas las condiciones que ya hemos ido mencionando. Sin embargo, sabemos que son varios factores. El tiempo en el que la persona acude, la personalidad del doliente, el superviviente, y también la capacidad o la experiencia del suicidólogo, ¿no? Eh, yo hoy me he dado cuenta que en la medida que llevo más tiempo, puedo ofrecer más cosas a mis pacientes.
Sí, la experiencia pesa, la experiencia ayuda. Entonces, por supuesto que va a depender también mucho del especialista. Gracias, doctor. Aquí Betty quiere preguntar, si quieres quitar el micro, Betty. Betty, no sé si no te escuchamos. ¿Alguien más que quiera preguntar? A ver, aprovechen aquí Alejandro. Ujú. Bueno, tiene la mano levantada, pero no. A ver, adelante. Por ahí leí rápidamente, creo que la Sí, pregunta no me la hicieron, de si los duelos son individuales. sí. Esta me gusta porque les puedo compartir la experiencia que he tenido con las familias. Fíjense que cuando llega una familia a mi consultorio, pues obviamente toda la familia vive un duelo, pero no toda la familia está en el mismo proceso de duelo. Mi trabajo es ver la dinámica familiar, los roles familiares y quién era esa persona que ya no está en la familia, que se quitó la vida. De esta forma hacemos un prediagnóstico para identificar qué tipo de vínculos, comunicación, relaciones existían, y sabemos que algunos van a tardar más tiempo en procesar el duelo y otros menos, aun siendo el mismo duelo en el familiar y la misma persona que se quitó la vida. Pero sí, respondiendo a la pregunta, el duelo Esas es salieron individual. bien, hasta se me hicieron descolor, o sea, más Gracias, Alejandro. A ver, aquí Jorge, creo que tiene la mano levantada. Bueno, ya la quitó. Aquí están preguntando en el chat para los sobrevivientes, ¿cuál es la característica de personalidad que ayuda para realizar el luto y no quedarse en la melancolía? Nos pregunta Silvia. Yo diría que son varios los elementos que podemos encontrar. Uno, el no resistirse a enfrentar el duelo. Y les comparto una anécdota. Fíjense que estaba yo en un programa de radio al aire en vivo y habla una señora y me dice, doctor, fíjese que hace un mes se suicidó mi hijo. Yo soy una mujer de 50 años. Mi hijo tenía ya 29 años, pero no quiero llorar. Entonces yo le dije que acudiera a mi consultorio y que allí tengo una caja grande de Kleenex y que con gusto íbamos a llorar. Ujú. Digo, se puede expresar a través de las lágrimas, pero hay a través de las palabras, a través de las emociones, a través de la comprensión. Es decir, ¿qué puede evitar no procesar un duelo adecuado? Negarse a enfrentarlo. Dos, estancarse en el duelo. Hay gente que lleva 10, 15, 20, 30 años en esta situación del duelo y no lo puede elaborar. Recuerden mucho que, pues anteriormente, por ejemplo, una viuda se vestía de negro y el resto de su vida era vestirse de negro, no se volvía a casar, etcétera. Muchas de nuestras películas mexicanas de Libertad Lamarque y estas películas generaron esos íconos de así se vive un duelo, ¿no? Y recordando al ser querido y no procesándolo. Ese sería el siguiente error. Y el tercero, el que la familia, y es todo un tema, se empieza a enfermar. Recuerden que emoción que no se expresa se vierte en el cuerpo. Y entonces algunas personas llegan a mi consulta no por el duelo por suicidio, sino llegan porque el gastroenterólogo los mandó porque tiene una gastritis y no la han podido superar. Tienen colitis o tienen dermatitis o constantes jaquecas o insomnio, pero nada de estas enfermedades tiene un origen orgánico. Y al momento de explorar, encontramos duelos atorados. Claro, qué importante eso. Están preguntando, doctor, también Betty dice, ¿el no encontrar sentido a la vida puede ser detonante? Sí, porque hablamos de la falta de sentido de vida. Y esto, fíjense que me ha preocupado mucho y ocupado porque lo he visto más en los adolescentes. Es preocupante el que el adolescente hoy en día
ya no quiera seguir estudiando, no quiera seguir en la vida, yo le llamo como zombies, ¿no? Viviendo, pero parecen muertos, que cada vez más adolescentes deserten de la escolaridad o que quieran su año sabático, pero ya no quieren seguir estudiando, o que no haya un proyecto a futuro, un plan, un deseo de ser algo, de ser alguien, de hacer algo en la vida. Entonces, todo esto tiene que ver con una desilusión, un desgano, una falta de motivación de vida. Algunas veces sí por una depresión, otros por un duelo atorado, y muchas veces tienen esta falta de chispa de la vida, esta meta de vida que hay que trabajar con ellos. Gracias, doctor. A ver, Jorge Arturi, tiene la mano levantada desde hace rato. Adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Yo, por ejemplo, me he enterado de que mi hijo, ¿no? Ayudó a dos personas mínimo a que no cometan este tipo de actos, ¿sí? Y yo la pregunta mía es cómo que tiene la capacidad de ayudar o de alentar o darle una palabra de aliento para que no cometan esto y él no tenía esa capacidad para su propia ayuda. Sí pasa, Jorge, la verdad, a veces, no solo en ese aspecto, sino seguramente identificarás tú y todos los que nos acompañan hoy en la sala, que somos muy buenos para dar consejos, pero malos para tomarlos. Así pasa, inclusive hay un video que me llamó mucho la atención de un experimento social en donde dos personas fingen ser suicidas, se suben a unos taxis y les dicen al taxista que se van a suicidar. El taxista o los dos taxistas de este experimento social se detienen, ayudan a la persona, le dan palabras de aliento, lo rescatan, etcétera. Dice uno, pues seguramente los taxistas no tenían la mejor de las vidas, pero sí pudieron ayudar. Sí ocurre que muchas veces tenemos esa capacidad de dar, de entregar, de ayudar, y a veces poca para recibir o para trabajar en lo propio. Pero qué bueno que puedo ayudar a tu hijo. Bueno, gracias. Gracias. Leticia también tiene la mano levantada, no sé si quieres preguntar. Adelante, Leticia. Hola, gracias. Más bien, pues primero agradecerte mucho, Ana Elsa, y en verdad admiro mucho el trabajo del doctor. Y yo la verdad tenía, no le voy a mentir, tenía como cierta resistencia, ¿no? O sea, para mí el término de suicidiólogo como que era algo que no sabía que existía, pero las intervenciones que he tenido de verdad han sido muy alentadores. Yo lo que quisiera preguntar en este caso es realmente cómo apoyar precisamente a la familia. Sé que es muy obvio que a lo mejor se comenta, bueno, hay que pedir este apoyo y demás, pero sin embargo, no solamente es a la familia. Cuando sucedió lo de mi hijo, la verdad fue tan doloroso y luego los amigos de mi hijo obviamente me empezaban a escribir, muy pocos, y yo me sentía agobiada. De verdad, yo dije, ¿cómo le voy a decir a sus amigos? Yo apenas era una noticia de hace horas. Entonces, lo que opté de hecho es incluso hablar a la escuela de mi hijo y decirle: "¿Saben qué? Ha pasado esto, necesito que me ayuden, sus amigos me están preguntando, no puedo", ¿me explico? Ahora, yo me sentía tan frágil y la verdad, pues entiendo yo pues nuestros jóvenes, en verdad, para mí, este momento de COVID ha sido muy determinante, ¿sí? Son chicos que obviamente todos creo que recordaremos cómo fuimos y pues el querer estar socializando y demás, ¿no? Entonces yo lo que quiero compartir y saber, porque de verdad yo hoy en día no puedo ni siquiera hablar con uno de sus amigos. O sea, yo no puedo ver de mi hijo todavía fotos o videos. Siento que de alguna forma yo tendría que decir algo, pero ¿qué les puedo decir si a lo mejor yo no puedo saber lo que ellos también están sintiendo? Esa culpa que yo siento, que ahorita se ha platicado y que también estoy trabajando, pues yo creo que en cualquier persona como familiar o amigo cercano, ¿no? Pueda también estar viviendo. Entonces yo sí quisiera preguntarle, o sea, un consejo, o sea, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué puedo decir? O sea, es como decirle,
es que estuvo mal lo que hizo, es que estuvo bien lo que hizo. O sea, al final del día me queda claro y me cuesta trabajo reconocer que fue la decisión que él decidió tomar, ¿sí? Eso para mí es un gran paso para mí, reconocerlo, que aún con la culpa tengo que ver que hice todo lo posible. Y yo creo que todos los que están viviendo aquí esto, sabemos que de una u otra forma tratamos de hacerlo, pero hay mucha gente también alrededor, no solamente la familia, la sociedad, que se ve impactada con lo que es un suicidio, doctor. Muchas gracias, Leticia. Y aquí habría dos líneas de a- atender o resolver o enfrentar esta situación. La primera, Leticia, es, tienes todo el derecho de decirle a los amigos de tu hijo que te esperen. Esa espera es para que tú puedas procesar y ya puedas enfrentar, hablar, compartir y decir algo. El hecho de que esperen les va a permitir también a ellos procesar. Lo que pasa con los amigos, sobre todo de un adolescente que se quitó la vida, es que les mueve su propia decisión de quitarse la vida. Es muy frecuente que el adolescente piense en quitarse la vida. Entonces, si un amigo, alguien cercano, alguien del entorno lo hace, le va a mover internamente mucho. Yo he tenido que ir a universidades, preparatorias, secundarias, a hacer un trabajo grupal de duelo porque alguien se suicidó dentro de la escuela o en su casa. Es decir, también son supervivientes. Entonces, repito, Leticia, tanto que tienes el derecho a que te esperen y lo puedas procesar, como que ellos también se les realice un trabajo grupal en donde puedan hablar de lo que les mueve, lo que les toca, lo que les hace clic en su vida respecto a esta acción que seguramente está allí efervescente en ellos. ¿Vale? Gracias, Sí, doctor. de hecho, eso fue algo que me dijeron de la escuela, que iban a llevarles a un tanatólogo. Obviamente, pues ya yo no di seguimiento para nada al respecto, pero le agradezco mucho. Suerte, Leticia. Miriam nos está preguntando características de las personas suicidas. Hablamos de un perfil de la personalidad suicida, tendríamos que mencionar varios aspectos. Yo les resaltaría tres de los más importantes o los que se repiten con mayor frecuencia. Normalmente son personas que sí están en un estado de decaimiento, desilusión, poca proyección a futuro, lo que hemos hablado de esta falta de sentido de vida. Ese es un elemento. Dos, cuando también encontramos personalidades muy impulsivas, agresivas, de respuesta rápida. Y tres, cuando encontramos aquellas personas que eh, en su historia de vida han tenido muchas pérdidas, sufrimientos, enfermedades, dolores, condiciones adversas, serían como los tres elementos más comunes que vemos. Gracias, doctor. Le están preguntando aquí, Elizabeth dice, doctor, mi hija se suicidó hace 7 meses y yo estoy pasando mi duelo muy distinto a otras personas. Yo estoy junto a mis 3 hijos, renové mi casa y siempre se habla de mi hija y de lo que hizo. Mi miedo es que creo que voy muy rápido, yo no tomo medicación y ni un solo día estuve en la cama, tirada sin ganas de levantarme, pero me da miedo de caer y después no poder levantar. ¿Puede ser eso, doctor? Sí, fíjate que a veces hay ciertos duelos que atraviesan las personas en una forma, diríamos, como muy light o rápidamente, y esto tiene que ver con miedo a enfrentar un dolor profundo y que se queden en ellos. Y así me lo explican mis pacientes. Es que no me quería deprimir porque yo sé que eso, de ahí ya no salgo, ¿no? Es decir, tratan de procesarlo rápidamente por mucho miedo a que en un momento dado que se enfrenten al dolor real, no salgan de allí. Si puede buscar un acompañamiento tanatológico, se dará cuenta que no va a caer, que no va a pasarle nada malo y que ese proceso de duelo
tiene que ir acompañado, como lo decía yo, como una muleta para que sea más fácil sobrellevar. El duelo solo es muy pesado para cargarlo uno mismo. Así es, doctor. Le están preguntando también, mi hija se duerme con una cheer y una foto que era de mi hijo, ¿es normal? Depende mucho el tiempo que haya transcurrido después de la muerte y segundo, el significado que le dé. Entonces, yo que requeriría como hacer más preguntas para ver si esto puede ser parte del proceso o, como le llamamos, un duelo congelado, como que ahí se quedó y no se procesó. Ok, también le están preguntando que si la depresión, dice Norma, podría convertirse en una enfermedad terminal si no se atiende. No, la depresión puede ser, le llamamos la comorbilidad, es decir, con otro tipo de enfermedad, por ejemplo, cáncer y depresión, pues por supuesto la persona se deteriora más rápido, ¿no? O cualquier enfermedad degenerativa y depresión, la persona se deteriora más rápido. Eh, Sabemos desde la clínica que hay depresiones mayores, pero hoy en día tenemos mucho más avanzados los tratamientos farmacológicos, psicoterapéuticos e inclusive terapia electroconvulsiva que se usa cuando hay una depresión mayor y la depresión es reticente a otro tipo de tratamientos. Esta puede ser muy eficaz, pero como tal, así la pregunta, no. Ok, gracias, doctor. Le están preguntando también que si es una decisión o es algo que pasa. Sabemos que en la mayoría de los casos sí es una decisión y esta decisión, inclusive me preguntaban por mis libros. El primer libro que yo publiqué fue una investigación de niños suicidas y así le llamé características de personalidad en niños con riesgo suicida. Y aún en niños, sí es una decisión de no estar, de dejar de sufrir. El segundo libro se llama Cómo enfrentar la muerte. Yo soy coautor y el capítulo de suicidio es el mío. Y ahí encontramos que efectivamente muchas personas deciden en una forma planeada, organizada, el quererse quitar la vida. El tercero, que ya presentó casos, ahí pueden ver, se llama Suicidio, la última decisión, tiene que ver con un proceso gradual en donde la gente lo va cocinando, por decir de alguna forma, lo va planeando hasta lograr actuarlo. Y ya el último libro que tengo, que es sobre las epidemias y los duelos, allí mencionamos que, pues ya ahorita una persona lo comentaba, esta epidemia que estamos atravesando, pues va a dejar muchas secuelas, consecuencias por las crisis económicas, por las crisis de violencia que se ha vivido en las casas, por el incremento de adicciones y muchas condiciones no saludables desde la salud mental. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí, sí es una decisión en la mayoría de los casos. Ok, muchas gracias, doctor. Están preguntando aquí que no encuentran el libro que si pueden encontrar el libro en Amazon. Así es, lo pueden encontrar en Amazon y en Editorial Trillas. Entran a la página de Editorial Trillas y ahí también se encuentra. Ok, muy bien. Lulú tiene levantada la mano. A ver, Lulú, una pregunta. Sí, gracias. Tres preguntas. La primera, ¿cómo sé que ya terminó mi proceso de duelo? Segunda, mi hijo dejó cartas póstumas, las originales se las quedó su pareja, pero el Ministerio Público me facilitó copias. Las leí solo una vez, fueron desgarradoras. ¿Qué hago con ellas? ¿Las sigo conservando? ¿Las tiro? ¿O qué hago con ellas? Porque pues la verdad no debo a volverlas a leer por segunda ocasión. Y la tercera, ¿por qué siento, más bien, por qué siento molestia cuando la gente, eh, mi trabajo, convivo con muchas mujeres y las compañeras que supieron de lo de Alberto, me ven y me dicen, ay, Lulú, yo te, yo te admiro.
la verdad esa frase de yo te admiro, así como que no me molesta, porque me pongo a pensar, ¿qué me admiran? ¿Que mi hijo se murió o qué parte me admiran? Porque, no, o sea, no, es una frase que no me gusta. Es todo, gracias. Con mucho gusto, Lulu. A la primera, normalmente el duelo se termina cuando ya podemos recordar a la persona sin llorar, sin tener este dolor o este sufrimiento, sin vivir una situación angustiante. Eso ayuda mucho a entender que ya estamos en la fase final del proceso de duelo y que podemos comprender, entender y aceptar la situación. En la mayoría de los autores que trabajan el duelo, hablan que el último punto, el último proceso, siempre es la aceptación. Y cuando aceptamos esta situación de que, pues sí, así lo decidió y lo acepto y puedo hablar de él y puedo hablar de la situación sin tener este dolor, ya estamos en el final del proceso de duelo. Segundo, respecto a las cartas, yo te recomendaría dos cosas, Lulu. La primera de ellas, sí guárdalas. Más adelante las puedes leer sola, pero algo que te va a ayudar y tú decidirás con quién es leerlas acompañada. Y te voy a decir lo que pasa cuando tenemos una lectura en compañía. Se le dan varias interpretaciones. Las lecturas las empezamos a interpretar de acuerdo también a nuestro estado emocional. Más adelante, sola, le darás otra interpretación. Y cuando tú decidas compartirlas con alguien y leerlas en conjunto, va a haber otro tipo de interpretación que te puede ayudar, sobre todo, a llenar este rompecabezas de preguntas o inquietudes que tengas. Y tercero, respecto a esta situación, es muy sociable, esta parte de que qué fuerte eres y cómo le echaste ganas y te admiro y demás. La gente cree que con esto te hace sentir bien y al contrario puede ser una gran responsabilidad de tener que verse fuerte o no llorar o no sentir o no mostrar la debilidad. Eh, yo te diría, haz caso omiso a lo que diga la gente que finalmente pues no son expertos en duelo y ni siquiera saben qué deben decir. Siempre mencionamos que lo mejor que pueden hacer en un duelo es acompañar y el silencio. Gracias. De nada, Lulu. Doctor, no sé cuánto tiempo tenga todavía, le sigo, porque hay Tenemos hasta las preguntas. 9:30, con gusto 9 minutos. Ok, doctor. Bueno, a ver, Sonia, si quieres rapidito, tiene la mano levantada. Sí, buenas noches. Bueno, yo quería comentar, hace unos 18 años yo tuve 2 hijas por intento de suicidio, diferentes situaciones. Y hoy sí se dio el suicidio hace 8 meses, mi hija de 24 años. Sí, mi problema es que todavía tengo otras 4 hijas y 2 de ellas pues no han querido recibir ayuda, ¿no? Y para mí pues existe el miedo, la preocupación, de hecho, pues alguna de ellas ya se incomodó que pareciera que yo la presiono, ¿no? Yo quisiera saber cómo, pues trabajar ese miedo y ya no insistir tanto, porque pues parece que es molesto para ellas, ¿no? O no sé qué procede en eso, porque mi nieta también de 15 años, que ella fue una de las que la encontró, pues tampoco ha querido recibir ayuda, ¿no? Y pues eso para mí es preocupante y es triste, pero pues la verdad ya no sé cómo actuar ni qué hacer. Pues era todo, gracias. No, de qué, Sonia. Algo que nos ha funcionado mucho cuando alguien se resiste a ir o recibir ayuda es acercarle la información. Mi página www.suicidología.com.mx, así compártaselas y diga, Sonia, a sus seres queridos, esta es una página con información, ustedes deciden cuándo y cómo entran para conocer esta información que les puede ayudar. Y créanme que en un momento, cuando lo sientan, lo necesiten o haya una inquietud, la buscarán. Lo que hace uno es acercarle la información y la gente decide el momento en el que la
busca. Gracias. Con suerte, Sonia. Bueno, aquí les voy a decir dos preguntitas así rápido, doctor, para que las resuma. María nos dice que no tiene espacio para poder llorar, que siempre está en el trabajo o está acompañada con sus hijas pequeñas y que le está dando muchos problemas de salud, que sí que hace, ¿no? Y la otra es de Asley, que dice que siente mucho coraje hacia su hijo. Hijos, este espacio está necesario. Yo le sugeriría la terapia, ¿no? Ahí es el espacio indicado para que pueda expresar, llorar, sentir, enojarse, todas las emociones. Insisto, emoción que no se manifiesta va a depositarse en el cuerpo. Evite enfermarse. Sí, busque este espacio, que es su espacio, que se lo merece y que seguramente le va a dar mucho descanso. Por favor, busque la ayuda. Y el coraje, qué bueno que lo comparte, porque nos cuesta mucho trabajo sacar este sentimiento de enojo con alguien que decidió quitarse la vida. Socialmente no está bien visto que nos enojemos con alguien que murió. Pero esa persona que decidió quitarse la vida, sentimos que nos quitó algo valioso a nosotros. Por eso, el proceso de enojo es un momento importante para llegar a eso que nos preguntaba Lulú de cómo sé que ya estoy en el proceso de duelo concluido, cuando inclusive pudimos hablar de esta parte de enojo, de frustración, de mucha duda, de mucha inquietud, de desesperanza que pudimos tener nosotros. Cuando eso se habló y se exploró, diríamos que estamos trabajando lo necesario para llegar a esa aceptación. Se vale enojarse. Claro que se vale. Yo también me he enojado con Rodrigo mucho y mi Rodrigo amado dorado, pero si de repente le digo, ¿cómo me hiciste eso? ¿No? Así. Pero bueno, es parte, yo sé, del duelo. Y bueno, doctor, pues muchísimas gracias, de verdad. Nos ha ayudado muchísimo con todos sus conocimientos por estar aquí y bueno, con cada una de nosotros contestándonos, de nosotros también. Muchas gracias, Alberto de Renacer, que estuvo aquí. Gracias por estar aquí. Ana Molina también tiene un grupo. Muchas gracias por haber estado acompañándonos. Bueno, Viviana tiene la mano levantada. No sé si hay chance para una Sí, preguntita con gusto, rápida. le A ver, escuchamos, Viviana. Viviana, adelante, quita tu micrófono. Ahí estás. Ahí está. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por toda esta información. Y querría saber por dónde se va, esto ha sido grabado, por dónde lo podemos llegar a ver acá en Argentina. Con Bueno, gusto, nadie se les dice. sí, yo les mando el link si quieres del grupo porque está como se llama el regreso a casa y hay muchos regresos a casa en YouTube. Entonces, si quieres, mándame un mensajito, ya sea por WhatsApp. Ahorita les voy a poner mi teléfono. Lo pasás, Ana, me lo pasás y yo se lo paso al grupo. Perfecto, muy bien. Dale, bueno. Muy bien, ahí se los va a pasar a Alberto. Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandro. Si quieres darnos algo último, unas últimas palabras a todos. Por supuesto que sí. Muchas gracias a ustedes que me hacen preguntas y esto me permite saber por dónde todavía tenemos mucho que trabajar los suicidólogos. Yo aprendo todos los días de mis pacientes, aprendo mucho de ustedes. Por eso esta gran oportunidad de intercambiar opiniones, de poder compartir, de dar ideas, sugerencias, consejos o simplemente escuchar, para mí es un regalo. Ana Elsa, la labor que estás haciendo con tu grupo es de veras aplaudible. Vamos a lograr muchas cosas. Yo quiero que este 10 de diciembre, que cumplimos ya 10 años, estés con nosotros para compartir al mundo esta labor que has hecho y que los papás están contigo, te comparten y que esta labor de trabajo suicidológico de posvención ayuda mucho porque lo estamos haciendo en grupo y estamos logrando una gran familia. Felicidades, Anaesa, y gracias a todos por estar esta noche conmigo. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Ale, muchas Ale, gracias. muchas gracias. Gracias a Por todos. las herramientas que nos das. Gracias. Yolanda. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias.
Gracias, gracias, doctor, y gracias a todos. De verdad que la unión hace la fuerza, así que es mucho menos pesado un duelo juntos. Claro. Gracias, gracias a todos y un abrazo con mucho cariño. Gracias por acompañarnos. Muchas Abrazos. gracias. Bye. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias.